¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pues muy buenas tardes. Estamos de regreso en este espacio de discusión de los temas de las políticas públicas, el podcast de Políticas Públicas a Debate. Qué bueno que nos acompañan y como siempre me acompaña el doctor Carlos Ricardo Aguilar Astorga, profesor investigador de la UAM Lerma. Carlos, ¿cómo te va después de todo este tiempo de no vernos? ¿Cómo te ha Muy ido? bien, la verdad es que muy bien, con mucho trabajo, mucha lluvia aquí en el sur de la ciudad, pero bastante bien y muy contentos en primera por estar con una invitada de lujo, ya lo verán, y segundo por estrenar tercera temporada con todos ustedes, ¿no? Pues muy contentos. Eh, pues si quieres pasar a comentar respecto a nuestra invitada, Ángel. Sí, Carlos, bueno, pues tenemos, como dices, invitada de lujo nuevamente, nuevamente seguimos con esta tendencia de invitar a especialistas en ciertos temas y ahora tenemos a la doctora Carolina Restrepo, ella es de Colombia y ella, voy a permitirme leer rápidamente su semblanza curricular, es licenciada en Administración de Negocios con énfasis en negocios internacionales por la Universidad de Quindío en Colombia. Es maestra en opinión pública por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Por ahí tiene una estancia de investigador visitante en la Complutense de Madrid y es doctora, como ya decía, en Ciencias de Gobierno y Política con mención honorífica también por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que ahora las universidades de Puebla pues también andan en el ojo del huracán, lamentablemente, ¿no? Y pues es ella, Carlos, no sé si tengas algún comentario adicional, porque pues ahora sí que el vínculo se hizo directamente contigo, tú tendrás un mayor conocimiento acerca de la Sí, experiencia de Carolina. sí, claro. Es algo muy curioso, pero sucede con frecuencia. Eh, Cuando tenemos cuestiones participativas en nuestras entidades, en nuestras localidades, en nuestros territorios, por lo regular siempre son de interés de otros investigadores fuera de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, la doctora Restrepo actualmente está en una estancia de investigación financiada por el COMECIT, eh, por, el, eh, por la instancia de Ciencia y Tecnología del Estado de México, en la cual le está apoyando, le está financiando una investigación, un proyecto de investigación que tiene que ver con los análisis, con el análisis de los mecanismos de la democracia directa, pues en México, pero concretamente en el Estado de México, tanto su legislación, su gestión, y algo muy interesante, su vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, doctora Restrepo Gómez, pues sea usted muy bienvenida. Muchísimas gracias por estar con la audiencia de Políticas Públicas a Debate. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí, de que podamos conversar un rato. Ok, pues Ángel, si te parece, Carolina, pues el tema de Colombia está en auge en las redes, está en los noticiarios, está por todos lados, y parece ser que hay una situación bastante interesante por allá con nuestros queridos colegas cafetaleros. Eh, ¿Qué está pasando? ¿No? Antes de emitir algún juicio, quisiéramos preguntarle a la doctora Restrepo qué está pasando en Colombia, por qué está en el ojo del huracán y cómo poder visualizarlo desde la perspectiva de la democracia directa. Adelante, por favor, doctora. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, quizás con lo que hemos estado más relacionados en las redes sociales, por lo que se ha estado, ¿no?, hablando acerca de lo que está pasando, pues tiene que ver con manifestaciones que tienen que ver con un descontento social generalizado a partir de ciertas políticas que implicaban el incremento de impuestos, incrementos o cambios por ejemplo, en salud, en materia de salud, en materia de presupuesto, que hace que la gente, además de una mala gestión en términos de, pues, muchos casos de COVID, pocas vacunas, ¿no? Entonces, son varios factores que se juntan bueno, se expresan en este descontento, un descontento que ha inundado las calles y que también pues, se ha enfrentado con la represión policial, ¿no? Que creo que eso es uno de los elementos, ¿no?, más importantes desde los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Muchos jóvenes participando en las manifestaciones,
También mucho arte en esas manifestaciones, ¿no? También ha habido actos de violencia, ¿no? Es decir, hay una multiplicidad de formas, ¿no? De expresión en esas manifestaciones, en esas marchas que nosotros hemos visto. Y Carolina, y pues para entrar un poco en tu tema, hay mucha efervescencia, digo, yo creo que de manera muy justificada, ¿no? El gobierno tuvo una enorme deficiencia para plantear esta política, creo que la plantea en el peor momento, y sin tener el sustento debido justamente como para compensar esa idea, pero para entrar, decía yo, directo en tu tema, ¿existen mecanismos adecuados de participación ciudadana que el gobierno hubiera soslayado o de plano ni siquiera existen y esto también ayudó a generar este clima de descontento en la sociedad, particularmente en los jóvenes, que son los que son la cara más visible de este movimiento? Ok. Colombia específicamente en materias de, por ejemplo, mecanismos de democracia directa o mecanismos de participación, tiene una historia muy particular, ¿no? Por ejemplo, nuestra constitución de 1991 está fincada en una consulta popular, ¿no? La séptima papeleta. Entonces, desde ahí, pues eso habla mucho de que estos ejercicios están constantemente, ¿no? O están, por ejemplo, legislados, tienen leyes secundarias muy específicas, pero ¿qué ha pasado? Que muchos de los intentos, bueno, como varios países de América Latina, pues nos enfrentamos con tasas altas de abstención, ¿no? Entonces, muchas veces se han activado mecanismos de consultas que no han logrado ser vinculantes por baja participación, ¿sí? Porque no ha cumplido con estos umbrales para que sean vinculantes, ¿no? Entonces, pues ahí, en un sentido institucional, pues sí hay estos mecanismos, ¿no? Pero en un sentido práctico, estos mecanismos muchas veces no se traducen en estos cambios que quizás la sociedad ha buscado, ¿no? El castigo de la corrupción, por ejemplo. Quizás hemos tenido ejercicios que se han activado desde el Ejecutivo, como por ejemplo el plebiscito de la paz, por la paz, que se activó, que quizás fue uno de los que más su resultado pues fue muy controversial. Entonces sí existen como estos mecanismos y estos espacios, pero en esta coyuntura específica no fueron activados. Es decir, se propuso modificaciones, proyectos de ley que no contaron con esa participación o no incluyeron a esa participación, ¿no? Entonces, pues eso genera o activa este descontento que ya viene de tiempo, ¿no? Es decir, con los índices de aceptación de Iván Duque de por sí eran bajos, había un abandono al proceso de paz, ¿no? A las partidas presupuestarias que se requerían para consolidar el proceso de paz, la violencia, el incremento nuevamente de la violencia a partir de ello, ¿no? Entonces ya habían elementos que estaban ahí latentes que se encontraron con este detonante. Claro. Doctora Restrepo, ¿usted cree que el tema fiscal, el tema de la reforma fiscal del cual se está discutiendo, haya sido un factor detonante o fueron otros o fue un conjunto? Digo, ya más parcialmente ya lo está tocando, pero podría ser más explícita en el tema fiscal. Sí, claro. ¿No? Sí. Yo creo que absolutamente fue un detonante y en dos sentidos, ¿no? Es decir, el ampliar los impuestos, aumentarlos para las clases trabajadoras, ¿no? Para los más pobres, ¿no? Aumentar, por ejemplo, la declaración de la renta, ¿no? A salarios más bajos. Y también yo creo que la desconexión de la clase política con lo que vive el ciudadano. Por ejemplo, en una de las entrevistas, uno de los representantes del gobierno, ¿no? para esta reforma no sabía el valor del precio del huevo, ¿no? Es decir, y eso creo Exacto. que fue ese primer elemento que la gente dijo, estás queriendo aumentarme la canasta básica sin saber cuánto vale la canasta básica, ¿no? Entonces creo que son esos elementos que te hacen sentir tan desconectado y tan decepcionado de esos que están proponiendo un cambio. Híjole, qué bueno que no tenían ese clásico que dijo, yo no soy la señora de la casa para conocer esos precios, ¿no? Entonces, Carlos, no sé cómo veas, pero este tema de los impuestos resulta muy, pues muy representativo de algo que se está discutiendo también ahorita en México, ¿no? Claro. O sea, muy común.
la secretaria de, bueno, la directora, la encargada del SAT, la señora Buenrostro, que pues quiere tener más recursos y yo creo que le hace falta a este gobierno tener más recursos, pero en donde el presidente no quiere de igual forma tocarle ni con el pétalo de un 1% a las mayores riquezas en este país, ¿no? Bueno, a los más poderosos. Entonces, creo yo, no sé cómo lo veas, que el caso Colombia en este momento se vuelve muy emblemático del hecho de que, por un lado, nuestro gobierno quiere tener más recursos, pero no quiere tener en mayor descontento a los empresarios, por más que les esté pegando día y noche con sus discursos, con su retórica. Y creo que el caso Colombia en este momento se vuelve como que la excusa perfecta para decir, mejor ni le movamos porque pues el horno no está para bollos, ¿no? Ujú, ¿Cómo lo ujú, ves? ujú. Sí, por ejemplo, ahí creo que en el caso de Colombia igual estábamos frente a un déficit fiscal que requería dinero para mantener ciertos planes sociales. Es decir, se requiere generar estos ingresos, ¿no? Para poder atender estos planes sociales, ¿no? Pero quizás yo creo que lo vinculo con esto que dices, ¿no? De quién lo estás pretendiendo obtener, ¿no? De quién es esa fuente a la que afectas, ¿no? Y que tiene que ver, yo lo vinculo mucho, por ejemplo, el caso de Chile en 2019, ¿no? Que también estas transformaciones, por ejemplo, en el precio del transporte público, cuestiones muy específicas que generan estos detonantes que yo creo que aglutinan o aglomeran todo esto que está cargando el ciudadano, ¿no? Año tras año. Sí, son ollitas express que nada más requieren un elemento disparador y que pues con cualquier cosa que suba pueden representar toda una bomba, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, a esta referencia que hace Ángel Mundo, pues no resulta nada casual que con el desafortunado hecho que se vivió hace unas semanas, hace unos meses, sobre la caída de una línea del metro, la línea 12, pues resulta que una persona que entiendo yo también está con sus constructoras en Colombia, pues resulta que dice, bueno, pues lo que hicimos nosotros en aquella construcción de esa línea está bien, pero estuvo bien, pero de cualquier modo nosotros la vamos a arreglar de gratis, ¿no? Es cuando esto que dice Ángel, bueno, el horno no está para bollos, pues claro, ¿no? Antes de que se fingen responsabilidades, pues generamos automáticamente respuestas que aluden a la filantropía, que aluden al hecho de los bienhechores, ¿no? Y dices, bueno, no valdría la pena un poco más de justiciabilidad en esos casos. Y creo que en el caso de Colombia se ve muy claro cómo esa exigencia de justiciabilidad salió a las calles en forma de movimiento social, ¿no? Ahora bien, Ángel Mundo, si me permites, ¿cómo entonces, yo le quiero preguntar a la doctora Restrepo Ángel, cómo entonces reconducir esas energías en tanto movimiento social hacia una participación, hacia mecanismos participativos, pues más vinculantes, más estrechos? No me gusta la palabra calidad de la participación, ¿no? Porque pues, alude a la empresa privada, pero sí, ¿cómo de esa explosión de energía, o por eso hoy Express, que finalmente explotó, cómo aprovechar esa energía, meterla en el embudo de los mecanismos de la participación directa para tener una transformación social? ¿Cómo está sucediendo? ¿Cómo se está dando esa formulación en Colombia? ¿Qué faltaría? ¿Qué se está llevando a cabo? ¿Qué está muy lejos de pasar? Etcétera. ¿Cómo lo ves, doctora? Ok, yo creo que ahí es muy interesante, un poco nosotros hablábamos de quizás el estallido, quizás las formas de expresión, y creo que a mí me gustaría abordar cómo responde, ¿no? Cómo responde el gobierno ante este proceso, ¿no? Y entonces, la represión policial cierra el espacio al diálogo, ¿no? Es decir, pensando un poco en todas las propuestas que pueden salir de esta discusión pública que se hace, ¿no? Pues se restringe a partir de una respuesta del gobierno que es absolutamente fuerte, ¿no? Que no da espacios para el diálogo, ¿no? De hecho, costó muchísimo un poco
sentarse a negociar, no se llegaron a acuerdos muy claros, ¿no? No se dio un poco por parte del gobierno el poder dialogar con este movimiento social, ¿no? Y que creo que eso es de las cuestiones más fuertes, ¿no? Porque un poco el descontento y la desafección es, no hay otra contraparte con quien dialogar, no queda más que la autogestión, ¿no? Y entonces yo creo que un poco eso pasó en Colombia, ¿no? Es decir, lejos de poder filtrar esto a partir de una consulta que pueda ser nacional y vinculante, más bien se dio o se chocó contra una pared, ¿no? Contra una pared violenta, ¿no? Y sobre todo porque estamos hablando de estudiantes universitarios, ¿no? Estudiantes universitarios desaparecidos, estudiantes universitarios asesinados en protestas, ¿no? Donde el total abuso de la fuerza policial, ¿no? De hecho, el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hiciera presencia en Colombia era algo muy importante por el abuso de la policía, ¿no? Entonces, creo que esa respuesta que tuvo el gobierno frente a esto, pues lejos de abrir estos espacios que pudieran institucionalizar iniciativas, pues yo creo que más bien cerró estas puertas, ¿no? Cerró estas puertas y se llevaron a cabo otras cuestiones, ¿no? Que quizás no están institucionalizadas, pero que ahí se están generando discusiones interesantes. Carolina, antes de que pudieras responder el complemento de la pregunta de Carlos, ¿qué programas sociales o cuál es la política, o de qué manera se manifiesta la política social, esta política a la cual se aludía que para ello requería esos recursos que buscaba el presidente Duque? ¿Qué es lo que se requiere o qué se requiere financiar? ¿Cuáles son las políticas más emblemáticas ahorita en Colombia? Ok, creo que ahí, por ejemplo, en este caso se requerían los subsidios para afectados en la pandemia. Pero una de las cuestiones que ha ocupado mucho más al país tiene que ver con el proceso de paz, con consolidar un proceso de paz de un conflicto de 60 años, ¿no? Es decir, los recursos y los programas van muy encaminados al fomento de la cultura de paz, al capital semilla para reinsertados, ¿no? El garantizar que las personas que se desmovilizaron por ejemplo, de FARC, puedan insertarse en la sociedad a través de pequeñas empresas, de negocios, de emprendimientos, ¿no? Entonces, todos esos planes pues, requieren una apuesta por parte del gobierno. Si bien es cierto que durante este periodo, por el partido que está en el poder y por un poco la apuesta del presidente, pues la paz no lo ha sido, ¿no? Mientras sí lo fue quizás en el periodo presidencial anterior, y que, bueno, que en este sentido es prioritario, ¿no? El poder terminar de fortalecer un proceso tan complejo como es el proceso de paz. Y vas, Ángel, vas. Sí, sí, perdón. En Latinoamérica se reprodujeron estos modelos de políticas de transferencias monetarias condicionadas. No recuerdo el nombre que tenía en Colombia. Ese programa... Familias en Acción. Familias en Acción. ¿Sigue vigente? ¿En qué medida habrá ayudado? Porque pues en México, según la noticia, Carlos, que sale hoy en el Universal, el Coneval está previendo que los pobres aumenten en 16 millones, ¿no? 10 millones del año pasado, 6 millones de lo que va de este año. Entonces, y esto porque pues venimos de un proceso de reconversión de la política social que no sé qué tan reconvertida realmente esté, pero ¿qué sucedió con este programa de Familias en Acción en Colombia? ¿Se desfinanció a raíz de la pandemia? ¿Siguió operando? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo se prevé el incremento o decremento de la pobreza a raíz de la pandemia? ¿Qué sucedió, Carolina? Sí, hay dos programas en este sentido, Familias en Acción y el otro la reparación de víctimas del conflicto armado, ¿no? Que tiene que ver con resarcir, ¿no? A través de ciertas cuestiones a las personas que fueron afectadas directamente. También actúa en este papel de financiamiento, ¿no? Hasta donde tengo entendido, como que ha seguido, ¿no? Quizás hay programas mucho más, por ejemplo, los de jóvenes universitarios que, no sé, por ejemplo, el programa Ser Pilo Paga, ¿no? Donde jóvenes podían estudiar de manera
subsidiada por parte del gobierno en universidades privadas, ¿no? Por ejemplo, ese programa estuvo durante el periodo presidencial anterior y durante este se quitó, ¿no? Como otros programas, el de Familias en Acción y el de Reparación de Víctimas, tengo entendido que sigue funcionando, ¿no? Y que un poco lo que enfrentó es poder apoyar a las personas afectadas durante pandemia, que es en el que más se requería, ¿no? Como este ingreso o este dinero. Sí. Fíjate, Ángel y Carolina, Ángel, bueno, a propósito de que la doctora Restrepo estuvo hace unas semanas en una clase ahí con los chicos de la licenciatura en Políticas Públicas de la UAM, y en un diplomado también que estamos dando a funcionarios públicos del Estado de México, funcionarios de instancias estatales, pues, de la entidad federativa. Esta explosión, esta energía participativa, desde tu punto de vista, ¿no? Como estudiosa de la participación, que es tu unidad de análisis, tu objeto de estudio, ¿cómo lo recomendarías hacia las personas tomadoras de decisión, hacia los funcionarios públicos, justamente para que no tengan este choque de que haya una demanda, de que haya un movimiento social y que de repente pues, la única respuesta sea la violencia? ¿Cómo decirles a los agentes gubernamentales que esa energía podría ser pues, más transformadora, más benéfica, que no tendría que verse con tanto escozor, con tanta resistencia? Digo, entiendo que también lo tuyo no son los programas sociales, pero ¿tú qué le recomendarías a un funcionario público, ¿no? O sea, a ver, señores, ¿por qué no ponemos canales de participación y bla, 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 ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que sobre todo abrir estos espacios de participación en cuanto a la identificación del problema público y en cuanto a la planeación, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a ver los ejercicios de consultas populares, el ciudadano entra solamente en la votación, ¿no? Nunca en el diseño, nunca, por ejemplo, en la construcción de una pregunta, en un ejercicio participativo, ¿no? Que ese aspecto es muy interesante, sino que entra como alguien que refrenda, alguien que confirma una decisión y hay un proyecto que se gestó sin su integración, ¿no? Y mucho más. Al igual que México, Colombia es un país muy diverso, con realidades muy distintas, ¿no? Sí, territorio, cultura. Territorio, culturalmente, las poblaciones indígenas tienen... están buscando, necesitan ser atendidas de cierta forma, las capitales, lo urbano necesita ser atendido de cierta forma, lo rural, ¿sí? Las poblaciones afro, o sea, tenemos una diversidad de actores que se necesita plantear ese problema público con mayor diversidad. A lo central, ¿no? A esta identificación desde la capital, ¿no? Con el contexto que se vive en la capital. Estimada Carolina, ya estamos al límite del tiempo, pero bueno, ya que estaba poniéndose esto muy bueno, tenemos que cortar. Oye, te quisiéramos invitar muy amablemente, podríamos ir al episodio 2 de esta temporada 3 para justamente abordar este tema, y los que vayan saliendo, ¿cómo nos acompañarías para hablar de cómo entonces, cómo desde los gobiernos saber utilizar o cuál es la potencialidad de los movimientos sociales, de las demandas ciudadanas y cómo transformarlas en factores que ayuden a la sociedad? ¿Cómo ve usted, Sí, doctor? claro que sí. ¿Sí? Claro que sí, sí. ¿Ya? Nos vemos en el siguiente episodio. Órale, pues Ángel. Pues muy bien, Carlos, porque esto último que mencionaba Carolina como que me suena, ¿no? Eso de refrendar, de solamente refrendar, de dar la oportunidad de decidir siempre y cuando decidan lo correcto, ¿no? Entonces, Sí. pues qué bueno que vamos a tocar eso en el siguiente tema y pues no me queda más que invitar a nuestra audiencia a que se siga suscribiendo, que le dé me gusta en Facebook, que nos siga por medio de YouTube o si nos escuchan por las diversas plataformas en donde está alojado este podcast. Y pues entonces nos veríamos en el siguiente capítulo. Carolina, Carlos, pues muchísimas gracias y hasta pronto. Nos vemos pronto. Gracias, doctora.